En febrero de 2023, un tren de carga de Norfolk Southern arrastró un rodamiento de rueda en llamas a lo largo de más de 32 kilómetros de tierras de cultivo en Ohio, antes de que 38 vagones se amontonaran en el centro de East Palestine. 2 meses antes, el Congreso había impuesto un contrato a más de 100,000 trabajadores ferroviarios para detener una huelga nacional. Desde fuera, el sistema ferroviario estadounidense parecía una industria desmoronándose en público, pero esa misma red mueve más carga, a mayor distancia, por menos dinero que cualquier ferrocarril en el mundo. Entonces, ¿cómo es que una sola industria se gana ambas reputaciones al mismo tiempo? Filadelfia, junio de 1970. La compañía de transporte Penn Central se declaró en bancarrota 871 días después de haber sido creada. Fue la mayor quiebra corporativa en la historia de Estados Unidos hasta ese momento, con activos superiores a $6,000 millones y un colapso lo bastante severo como para congelar el mercado de papel comercial que financiaba gran parte de la economía estadounidense. Penn Central se había formado en febrero de 1968, a partir del ferrocarril de Pensilvania y el New York Central, dos de los nombres más emblemáticos del transporte en Estados Unidos. Sobre el papel, era el ferrocarril más grande del país. En la práctica, la fusión produjo caos dentro de los patios de clasificación. Los vagones de carga desaparecían durante semanas. Los administrativos en Filadelfia y Cleveland no podían reconciliar dos sistemas de enrutamiento incompatibles, y la compañía estaba quemando más de $1 millón al día. Sin efectivo, el mantenimiento se detuvo. Vías que alguna vez habían soportado trenes de pasajeros limitados a 130 km por hora, quedaron reducidas a órdenes de marcha lenta de 16 km por hora. Las locomotoras estaban paradas en los talleres de Altoona por falta de repuestos. Pero la quiebra no se detuvo en Penn Central, y esta es la parte que convirtió un problema empresarial en uno nacional. La Erie Lackawanna se declaró en bancarrota. También lo hicieron la Lehigh Valley, la Reading y el Ferrocarril Central de New Jersey. Prácticamente todos los grandes ferrocarriles entre el río Hudson y Buffalo terminaron en reorganización. Para 1976, más de 75,000 kilómetros de vía en Estados Unidos tenían que operarse por debajo de la velocidad normal, porque los rieles y traviesas ya no eran seguros. La cuota del ferrocarril en el transporte interurbano de carga llevaba 3 décadas cayendo, de aproximadamente un 56% a cerca de un 37%, a medida que los camiones se quedaban con el tráfico rentable y dejaban a los ferrocarriles con la carga pesada, barata y regulada que nadie más quería. Sin embargo, el Congreso no podía permitir que un sistema ferroviario continental simplemente dejara de funcionar. La respuesta federal llegó por etapas. Amtrak asumió el servicio de pasajeros interurbano en 1971, quitando un déficit de más de $100 millones al año de encima de las compañías de carga. Luego el Congreso creó Conrail, una corporación de propiedad estatal que absorbió los restos de 7 ferrocarriles del noreste en bancarrota y comenzó a operar en abril de 1976. La misma estructura regulatoria que había protegido a los ferrocarriles durante 90 años era lo que silenciosamente los estaba estrangulando. Las tarifas se fijaban en Washington. Un ferrocarril no podía fácilmente subir un precio, bajar un precio, ni abandonar un ramal que perdía dinero con cada vagón que manejaba. Eso cambió el 14 de octubre de 1980. La ley Staggers, que lleva el nombre del congresista Charlie Staggers de Virginia Occidental, desreguló parcialmente el transporte ferroviario de carga en Estados Unidos. Los ferrocarriles podían fijar sus propias tarifas, podían firmar contratos privados con cargadores individuales sobre volumen, niveles de servicio y equipamiento. Podían abandonar vías que nunca iban a ser rentables. Lo que siguió fue una de las transformaciones industriales más completas del siglo XX. Pero, ¿cómo reconstruyes un sistema ferroviario continental en bancarrota, sin dinero federal y sin tiempo? Los trenes unitarios, composiciones enteras dedicadas a una sola mercancía moviéndose entre 2 puntos,
se expandieron rápidamente por los campos de carbón de Wyoming y los Apalaches. Miles de kilómetros de ramales marginales se vendieron a nuevos operadores de líneas cortas, que podían gestionarlos con menores costos y conocimiento local. Terminales de contenedores aparecieron en las afueras de Chicago y Los Ángeles, y para mediados de la década, los ferrocarriles estaban apilando contenedores a doble altura sobre vagones de plataforma especializados, duplicando la carga útil por longitud de tren. Medido en ingresos ajustados por inflación por tonelada kilómetro, las tarifas ferroviarias promedio en 2024 estaban aproximadamente un 44% por debajo de donde habían estado en 1981. De 1980 a 2024, los ferrocarriles de carga estadounidenses reinvirtieron aproximadamente $840,000 millones de su propio dinero en locomotoras, vagones de carga, rieles, puentes y túneles. Son fondos privados, no partidas presupuestarias. Ni un solo dólar fue votado en el Congreso. Las compañías de clase 1 todavía gastan alrededor de $23,000 millones al año, manteniendo una red de aproximadamente 225,000 kilómetros de vía. Sin embargo, el dinero fue solo la mitad de lo que cambió. Sobre el terreno, los avances de ingeniería fueron igual de pronunciados. Un ferrocarril moderno de clase 1 mueve una tonelada de carga cerca de 800 kilómetros con un solo galón de diésel, aproximadamente 3 a 4 veces más de lo que un camión de larga distancia puede lograr con el mismo combustible. En su momento, eso parecía una decisión comercial menor. No lo era. Incluso Conrail funcionó. La corporación estatal que nadie pensó que sobreviviría se volvió rentable. Salió a bolsa en 1987 y fue dividida entre Norfolk Southern y CSX en 1999 sin una sola hora de interrupción del servicio. Pero aquí está el detalle que todo el mundo pasó por alto en aquel momento. Esa recuperación consolidó un conjunto de prioridades con las que Estados Unidos ha vivido desde entonces. Mira las cifras de carga junto a las de Europa, y la diferencia es asombrosa. Para el año 2000, los ferrocarriles transportaban alrededor del 38% de la carga estadounidense, medida en toneladas kilómetro. En las redes alemana, francesa y polaca combinadas, la cifra comparable era aproximadamente un 8%. Estados Unidos mueve aproximadamente 6 veces más toneladas kilómetro de carga ferroviaria que toda la Unión Europea, a través de una red de más de 320,000 kilómetros de vía. Ahora, la versión que normalmente se escucha sobre por qué ocurrió eso no suele ser la historia completa. Presta atención a este próximo hallazgo, porque reenmarca todo lo que vino antes. Investigadores de la Escuela Kennedy de Harvard examinaron esa brecha directamente, y su conclusión complica la versión halagadora. Aproximadamente un 83% de la diferencia entre la cuota de carga ferroviaria estadounidense y la europea se explica por factores inherentes: la enorme distancia entre Chicago y Los Ángeles, la forma del continente, y una mezcla de mercancías basada en gran medida en carbón, grano y productos químicos que se mueven en volúmenes enormes a lo largo de grandes distancias. Solo alrededor de un 17% podía atribuirse a políticas públicas, interoperabilidad fronteriza y prioridad de despacho. Su estimación era que cerrar toda la brecha política elevaría la cuota de carga ferroviaria de Europa del 8 al quizás 13%. Los ferrocarriles estadounidenses no fueron más listos que los alemanes. Heredaron un continente casi perfectamente diseñado para el transporte de carga a granel a larga distancia, pero hasta 1980 tenían prohibido construir para ello. Y la otra mitad de la explicación es la parte que normalmente se omite en la comparación. Europa no perdió la competencia del transporte de carga tanto como decidió no participar en ella. Los trenes de pasajeros representan la abrumadora mayoría de los kilómetros tren en la red europea, y tienen prioridad en cada decisión de despacho. La carga espera en el apartadero a las afueras de Rotterdam para que pase un tren interurbano. Estados Unidos tomó la decisión opuesta.
y ambos continentes obtuvieron exactamente aquello para lo que optimizaron. Entonces, ¿cuál de los dos estaba realmente equivocado? Mientras los resultados financieros se celebraban en las torres de las sedes corporativas en Omaha y Jacksonville, algo más se estaba gestando dentro de los departamentos de operaciones. Su nombre era Ferrocarril Programado de Precisión, y su arquitecto fue Hunter Harrison, un ejecutivo de operaciones que había reconstruido el Illinois Central y más tarde el Canadian National en torno a una sola idea: mover el vagón, no el tren. Eso significaba menos salidas de trenes, menos locomotoras en el inventario, composiciones más largas saliendo de Bailey Yard y Elk Yard, y terminales más pequeñas funcionando con horarios más ajustados. Debajo de todo estaba el ratio operativo, el número único que Wall Street usa para juzgar si un ferrocarril está bien gestionado. Los ratios operativos bajaron casi de inmediato, y todos los grandes ferrocarriles estadounidenses, excepto BNSF, adoptaron alguna versión de este modelo. Pero afuera, en los patios de Willard y Bellevue, los resultados operativos fueron cuestionados desde el principio. Entre 2016 y 2021, la plantilla de los ferrocarriles de clase 1 se redujo en aproximadamente una cuarta parte. El presidente de la Junta de Transporte de Superficie, Martin Oberman, cifró la reducción colectiva en alrededor del 29%, cerca de 45,000 personas eliminadas de las nóminas de una industria que ya llevaba 40 años encogiéndose. Entonces, en la primavera de 2022, llegó la factura. Los clientes ferroviarios inundaron la Junta de Transporte de Superficie con quejas, y la Junta convocó audiencias de emergencia en Washington. Los transportistas de grano describieron trenes que simplemente no venían. Los fabricantes de productos químicos reportaron tiempos de tránsito que se habían duplicado, obligándolos a reducir la producción por falta de materia prima. Jefes de patio y conductores testificaron que las terminales se estaban colapsando. La velocidad promedio de los trenes estaba cayendo y el tiempo de permanencia en terminal estaba subiendo, a pesar de que se movían menos vagones cargados por el sistema que antes. Ejecutivos de Union Pacific, BNSF, Norfolk Southern y CSX se sentaron ante la Junta y reconocieron que no estaban cumpliendo las expectativas, señalando la pandemia y la dificultad para contratar. Oberman fue directo sobre dónde creía que estaba la responsabilidad, cuestionando si la plantilla había sido recortada más allá del punto en que la red podía absorber una perturbación. Y esta siguiente parte es la que incluso los defensores de la industria tuvieron dificultades para defender. En enero de 2022, BNSF introdujo un sistema de asistencia llamado High-Vis. Cada empleado comenzaba con 30 puntos y perdía puntos por tomarse un día libre. Los puntos podían recuperarse permaneciendo disponible durante 14 días consecutivos, pero cualquier ausencia, incluyendo enfermedad o una emergencia familiar, reiniciaba el contador. Las tripulaciones en las divisiones de Montana y Nebraska describían que tenían miedo de llamar para reportarse enfermos porque no podían permitirse perder los puntos. Para el otoño de 2022, 12 sindicatos y 115,000 trabajadores estaban al borde de una huelga nacional por salarios, horarios y la ausencia de días de enfermedad pagados. Una junta presidencial de emergencia recomendó que los sindicatos abandonaran por completo la demanda de licencia por enfermedad. 4 sindicatos rechazaron el acuerdo resultante. El 2 de diciembre de 2022, el Congreso usó su autoridad bajo la Ley Laboral Ferroviaria para imponer el contrato de todas formas, sin los 7 días de enfermedad que una mayoría en ambas cámaras había votado para añadir. Los trabajadores perdieron esa pelea. En los 18 meses siguientes, ganaron casi todo por lo que habían luchado. CSX fue la primera en ceder con un acuerdo negociado de licencia por enfermedad, y las demás compañías siguieron sindicato por sindicato. La cobertura de días de enfermedad pagados en los ferrocarriles de clase 1 pasó de aproximadamente un 5% de los empleados a finales de 2022 a cerca del 90% a finales de 2024. Si te parece que vale la pena entender bien la maquinaria detrás de la red de carga,
Suscríbete. Este canal desmonta las locomotoras, los patios y las decisiones que los moldearon cada semana. Mientras todo eso se debatía en las salas de audiencias de Washington, el ferrocarril físico seguía ahí fuera funcionando, y estaba a punto de zanjar el argumento de una manera que nadie quería. 3 meses después de que el Congreso impusiera aquel contrato, la cuestión dejó de ser abstracta. La noche del 3 de febrero de 2023, el tren 32N de Norfolk Southern circulaba hacia el este por el norte de Ohio, cuando un rodamiento de rueda en un vagón tolva cubierto comenzó a sobrecalentarse. Los detectores de vía, los sensores instalados junto a las vías que leen la temperatura de los rodamientos al paso de un tren, ya lo habían detectado. Un detector cerca de Salem registró una lectura elevada y envió una alerta de baja prioridad a una mesa de ayuda de oficina. Ninguna advertencia llegó a la tripulación en la cabina. No lo sabían. Las cámaras de seguridad mostraron después que el rodamiento estuvo al rojo vivo durante más de 32 kilómetros. Entonces, ¿por qué nadie en la cabina de esa locomotora lo sabía? Solo en el detector de East Palestine, una alarma crítica llegó finalmente al maquinista, que aplicó el freno dinámico cuando el eje ya estaba fallando. 38 vagones descarrilaron en medio de un pueblo de menos de 5,000 habitantes. 11 transportaban materiales peligrosos. 3 días después, Norfolk Southern y sus contratistas perforaron 5 vagones cisterna de cloruro de vinilo y quemaron el contenido, enviando una columna negra sobre el vecindario que se convirtió en la imagen definitiva del desastre. Sin embargo, el relato oficial de esa noche tardó 1 año y medio en llegar, y no decía lo que nadie esperaba. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dedicó 16 meses a la investigación. El informe final, aprobado en junio de 2024, en una sesión pública celebrada en el gimnasio de la escuela secundaria de East Palestine, concluyó que la ventilación y quema habían sido innecesarias. Químicos de Oxyvinyls, la empresa que había enviado el cloruro de vinilo, habían dicho a los equipos de respuesta sobre el terreno que la peligrosa reacción de polimerización no estaba ocurriendo. Esa información no llegó al comandante del incidente que autorizó la quema. Los investigadores aprobaron 37 hallazgos y emitieron más de 30 recomendaciones, cubriendo umbrales de detección de rodamientos, formación de bomberos voluntarios, placas identificativas que se quemaban antes de que los equipos de respuesta pudieran leerlas, y el uso continuado de los vagones cisterna DOT 111 más antiguos, en servicio de materiales peligrosos. Norfolk Southern instaló 187 detectores adicionales de rodamientos calientes, 17 detectores acústicos de rodamientos y 3 portales de inspección digital. Nadie murió en East Palestine. Ese hecho convive incómodamente con todo lo demás que ocurrió allí. Hay un costo más, y es el que los estadounidenses pagan sin darse cuenta de que lo están pagando. Fuera del corredor del noreste, Amtrak no es dueño de las vías por las que circula. La mayor parte de su red está sobre vías propiedad de las compañías de carga, mantenidas y despachadas por ellas. La ley federal exige desde hace más de 50 años que los trenes de pasajeros tengan preferencia sobre los de carga. Entonces, ¿por qué el California Zephyr sigue parado en un apartadero esperando a un tren de grano? En la práctica, ese requisito ha resultado casi imposible de hacer cumplir, porque el despachador que decide qué tren espera en el apartadero a las afueras de Toledo trabaja para el ferrocarril de carga. La interferencia de trenes de carga, es decir, la decisión de despacho de retener un tren de pasajeros para que pase primero uno de carga, generó aproximadamente 850,000 minutos de retraso solo en 2024. Ni una sola ruta de larga distancia de Amtrak cumplió el estándar federal de puntualidad del 80% ese año. Piensa en lo que eso significa realmente para un pasajero que aborda en Union Station. Un pasajero que sube al Sunset Limited en Nueva Orleans está viajando sobre infraestructura optimizada para un tren de carbón.
Uno pensaría que alguien habría rediseñado esta configuración a estas alturas. Nadie lo ha hecho porque no es un accidente. Es la consecuencia directa de la decisión que Estados Unidos tomó en 1980 de dejar que sus ferrocarriles fueran primero negocios de carga. Entonces, ¿dónde se encuentra realmente la red hoy? Los datos de la Administración Federal de Ferrocarriles para 2025 mostraron que la tasa general de accidentes ferroviarios bajó aproximadamente un 14% respecto al año anterior, con los descarrilamientos cayendo casi un 14% hasta el nivel más bajo jamás registrado. Los accidentes atribuidos a factores humanos se redujeron cerca de un 20%, y los ferrocarriles de clase 1 registraron su tasa más baja de lesiones laborales en la historia. Comparado con 2005, las tasas generales de accidentes han bajado aproximadamente un 40%. Ese es el balance que ofrece la Asociación de Ferrocarriles Americanos, y los datos federales de accidentes lo respaldan. Los reguladores no han aceptado lo completamente que se cuenta esa historia. La dirección de la Administración Federal de Ferrocarriles ha señalado que las tasas de descarrilamiento en patios en 2023 eran aproximadamente un 50% más altas que una década antes, y que las tasas de accidentes fuera de los cruces a nivel subieron gradualmente durante la década siguiente antes de alcanzar su máximo en 2022. El rendimiento en líneas principales y el rendimiento en patios se han movido en direcciones opuestas. ¿Y qué número citas suele depender de lo que estés argumentando? Los cargadores cautivos, aquellos sin alternativa de camión, barcaza o ferrocarril competidor, pagan significativamente más que los cargadores con opciones, y fueron las voces más fuertes en la sala de audiencias de 2022. Mientras tanto, el mapa mismo puede estar a punto de cambiar. Union Pacific ha propuesto adquirir Norfolk Southern en una transacción valorada en cerca de $85,000 millones, creando un solo ferrocarril que abarcaría más de 80,000 kilómetros de rutas a través de 43 estados. La Junta de Transporte de Superficie rechazó la primera solicitud como incompleta en enero de 2026. Una solicitud revisada fue aceptada en mayo, luego puesta en suspenso a la espera de información adicional, con una decisión que no se espera antes de 2027. Hace 50 años, la pregunta en Washington era si el sistema ferroviario estadounidense podía salvarse. Hoy, la pregunta es si 4 gigantes restantes de clase 1 deberían convertirse en 3. El rodamiento en llamas del tren 32N y las órdenes de marcha lenta de 16 km por hora a las afueras de Filadelfia, pertenecen a la misma historia, contada desde extremos opuestos. Penn Central fracasó porque un ferrocarril sin dinero no puede mantener nada. Norfolk Southern fue investigado porque un ferrocarril optimizado para la eficiencia había reducido el margen entre una advertencia y un desastre a 32 kilómetros de oscuridad en Ohio. La verdadera pregunta no es si los ferrocarriles estadounidenses están rotos o son brillantes. Es si un sistema tan bueno moviendo carga puede ser empujado a hacer algo más, y quién decide cuándo la compensación ha ido demasiado lejos. La Junta de Transporte de Superficie se pronunciará sobre la fusión de Union Pacific, y esa decisión dirá más sobre los próximos 50 años del ferrocarril estadounidense que cualquier audiencia desde la ley Staggers. Si quieres la otra mitad de esta historia, la próxima película de la serie se adentra en Conrail mismo, en los patios de Selkirk y Conway, y en por qué la transformación en la que nadie creyó se convirtió en la plantilla sobre la que se construyó todo lo que vino después.